Bueno, hermanos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al hogar. Gracias por su presencia. El día de hoy tenemos una charla muy importante, muy interesante. Una charla, creo que fue la primera charla que dimos en el Centro Espírita Chico Xavier. En ese tiempo, pues no la documentábamos y agradecemos la oportunidad de volverlo a hacer, porque es muy importante esta charla. Se llama Consecuencias del suicidio. ¿Por qué considero que es muy importante esta charla? Porque nosotros que somos espíritas vamos a tener o hemos tenido tratos con muchas personas que se pueden encontrarse en momentos muy difíciles, y ustedes van a poder entender que hay muchos tipos de suicidios, ¿sí? Y pues mientras más preparados estemos, mejor, ¿sí? Porque no solamente es decir, pues no te quites la vida y porque es malo, ¿no? Hay muchas formas de poder ayudar a un hermano que se pueda encontrar en depresión, de pronto en perturbación, en desorientación. Entonces vamos a empezar la charla con estas... Perdón, ya. Voy a empezar hablando de Camilo Cándido Botelho, ¿sí? Este señor fue un escritor portugués, y claro, en sus vidas tuvo muchas experiencias. Él en una de sus últimas reencarnaciones como escritor hizo un mensaje, dio a través de la medium Ivonne de Amaral Pereira. Voy a leerles, me gustaría que por favor pongan bastante atención. Este tema gira en torno a la historia post-mortem de Camilo Cándido Botelho, que se suicida después de quedarse ciego, viéndose sorprendido por la supervivencia de su alma, sintiendo los dolores del proyectil que le alcanzó el oído derecho y el cerebro. Se despierta en medio de los olores fétidos de la descomposición de su propio cuerpo. Ciertas voces tumultuosas lo atraen, hasta que es llevado compulsivamente a un lugar inhóspito, lúgubre y sombrío, denominado el Valle de los Suicidas, en triste alusión a la condición de todos los de allí presentes. Después de más de 10 años de incesante sufrimiento agravado por el hecho de la creencia de que aquella situación fuese fruto de un castigo y que aquello se trataba del infierno y como tal sería eterno, Camilo, exhausto y sin fuerzas, en estado mental lamentable, es socorrido por los siervos de María y llevado al Hospital María de Nazaret, ubicado en las zonas umbralinas de esta región espiritual. En este lugar se manifiesta con la revelación de las historias de sus compañeros de infortunio, los sufrimientos que los llevaron al acto extremo, sus planificaciones de reencarnaciones reparadoras y, por fin, la causa de la ceguera de Camilo y su plan de restablecimiento a través de la reencarnación. Cuando habla de la causa de ceguera de Camilo, es porque en otras vidas también él se había suicidado, en vidas anteriores, ¿sí? Y él había sido causante también de muchas tristes historias, de muchas desgracias en sus diferentes vidas, desgracias de muchas familias. Él había sido causante también de que otras personas se hayan suicidado. En Memorias de un suicida se pretende erradicar la idea del suicidio a cualquier que pueda leerlo. El sufrimiento del suicida no acaba con su muerte, se arrastra durante años y no termina sino en una reencarnación repleta de sufrimientos causales y dolorosas limitaciones físicas. Eso ya lo entendemos, ¿verdad? O sea, una persona cuando se suicida cree que todo acaba ahí y no es así. O sea, va a tener un sufrimiento repleto, terrible en el mundo espiritual, y lo mismo va a tener que regresar acá y sufrir muchas limitaciones físicas. Ahora vamos un poquito a relatar lo que el mismo Camilo expresó. Precisamente, en el mes de enero de 1891,
fuera yo sorprendido con mi prisión en la región del mundo invisible, cuyo desolador panorama, compuesto por valles profundos, entre sombras y cavernas siniestras, en el interior de las cuales aullaban, cual banda de demonios enfurecidos, espíritus que fueran hombres enloquecidos por la tenacidad y el espanto inconcebibles de los sufrimientos que los martirizaban. La contemplación cansadora de estas gargantas donde no penetraba otra forma de vida que no fuera la del horror. El suelo cubierto de materias ennegrecidas era inmundo, pastoso, resbaladizo, repugnante. El aire era pesadísimo, asfixiante, helado, oscurecido por volcanes amenazadores, y al respirarlo, los espíritus allí encarcelados se sofocaban como si materias pulverizadas nocivas les invadiesen las vías respiratorias, martirizándolos con el suplicio inconcebible al cerebro humano. No había allí, como no habrá jamás, ni paz, ni consuelo, ni esperanza. Todo era desgracia, miseria, desesperación, asombro y horror para un espíritu que sufriese la penalidad de habitarla. En la caverna, donde padecí el martirio que me sorprendió más allá de la tumba, había solo dolor que nada consuela, la tragedia que ninguna idea tranquilizadora viene a rociar de esperanza. Lo que hay es el llanto compulsivo e inconsolable de los condenados, el terrorífico chirriar de dientes, la locura inalterable de consecuencias por los latigazos infames de los remordimientos, la rabia envenenada de quien no puede llorar porque quedó exhausto por el exceso de lágrimas. Hay decepción, la sorpresa aterradora de aquel que se siente vivo a despecho de haberse arrojado en la muerte. Es la rebelión, la maldición, el insulto que la repercusión monstruosa transformó en fieras. Yo era, pues, presidiario de ese antro ominoso de horror. No vivía, sin embargo, ahí solo. Me acompañaba una colectividad extensa de delincuentes como yo. Entonces, aún me sentía ciego. Por lo menos me sugestionaba que lo era, como tal me mantenía, no obstante la ceguera se definiese, por la inferioridad moral de un espíritu distanciado de la luz. Sin embargo, aún ciego, no me pasaría desapercibido lo que se presentase malo, feo, siniestro, inmoral, obsceno, pues conservaban mis ojos bastante visión para ver toda esa escoria, agravándose así mi desdicha. Quien allí queda temporalmente, vean bien, quien allí queda temporalmente, como yo quedé, son los grandes personajes del crimen. Es la escoria del mundo espiritual, suicidas llevados por el torbellino de las desgracias en que se enredaran al despojarse de las fuerzas vitales que se encuentran generalmente intactas, revistiendo sus envoltorios físico-espirituales por las consecuencias sacrílegas del suicidio. Aquellos imprudentes e inconsecuentes que, hartos de la vida, que no quisieron comprender, se aventuraron a lo desconocido en busca del olvido en los despeñaderos de la muerte. No os invitaré a creer. La creencia no es asunto que se imponga, simplemente, y sí al razonamiento, al examen de la investigación. Si saben razonar y pueden investigar, a lo que os invito, lo que realmente deseo, para lo que tengo todo el interés, es que renuncien a conocer esa realidad a través de los canales tenebrosos a que me expuse al suicidarme, por no entender la advertencia de que la muerte no es más que la verdadera forma de existir. En general, aquellos que se arrojan al suicidio esperan librarse para siempre de los sinsabores que juzgan insoportables, de sufrimientos y problemas considerados insolubles por la tibieza de la voluntad sin educación, que se acobarda muchas veces ante la vergüenza, el descrédito o la deshonra, de los remordimientos deprimentes que empuercan la conciencia a consecuencia de acciones practicadas contra las leyes del bien y la justicia. Yo también pensé así, muy a pesar de la aureola de idealista que mi vanidad creía me glorificaba la frente. Me engañé, sin embargo, y luchas infinitamente más duras me esperaban dentro de la tumba para castigar mi alma de incrédulo y rebelde, con merecida justicia. Me veo a mí mismo como ante un espejo muerto tendido en un ataúd, en franco estado de descomposición, en el fondo de una sepultura, aquella con la que me acababa de tropezar. Huí despavorido, deseoso de ocultarme de mí mismo, obsesionado por el más tenebroso horror,
Quise esconderme de mi misma presencia, tratando de recaer en el acto que me desgraciara, o sea, reproduje mentalmente la escena patética de mi suicidio, como que por segunda vez tratase de morir a fin de desaparecer en la región que, en mi ignorancia de los hechos del más allá de la muerte, yo suponía que existía el eterno olvido. Mas nada había capaz de aplicar la malvada visión. Ella era, antes que nada, verdadera imagen perfecta de la realidad que se reflejaba sobre mi físico espiritual. Bien, él habla ahí, bueno, todos habrán entendido, ¿no? Que él está en el submundo por el hecho de que ella, ¿no? Tomó la fatal decisión porque se había suicidado, ¿verdad? Yo mencionaba que en Memorias de un suicida, él cuenta muchas de sus vivencias, muchas de sus historias. Hay una que me impactó de sobremanera, porque él habla de que en la época de la Inquisición, él trabajaba ahí, era parte o sea, de ese mundo, ¿no? Y se había enamorado de una mujer. Esta mujer era casada, era una mujer decente, estaba felizmente casada, tenía un niño. Pero ustedes saben que en ese tiempo, pues ellos, la Inquisición cuando quería algo, pues hacían lo que sea, ¿no? Entonces él involucró al marido en un problema, involucró al marido de forma mentira, o sea, mintió diciendo que el esposo de ella pues había hecho algo o que era hereje, y lo llevan preso. Él hizo todo eso, ¿no? Y le dijo, ¿no? Voy a soltar a tu marido cuando tú accedas a mis peticiones. Ella no accedía, porque era, como digo, una mujer decente, ¿no? Entonces, en la insistencia de él, pues ella no accedía. Él, para presionarla, ¿qué hizo? Agarró y le dijo un día, ven, la hizo entrar para que vea al marido que estaba preso. Él le había quemado los pies y le había sacado los ojos al marido. Ella le rogaba que por favor no lo matara. Entonces él le dijo, bueno, no te lo mato, pero pues, accede a mis peticiones, ¿no? Y fue así que ella accedió a las peticiones. Y él mismo decía, ¿no? Bueno, como ella accedió a las peticiones, él le devolvió al marido, que era realmente un despojo ya de hombre, ¿no? Entonces él dice que en su inconsciencia o en su subconsciente, él sabía que ella tenía asco de él. Y él hasta cierto punto sentía un poco de remordimiento, pero no, era su orgullo mayor, ¿no? Y él decía, no, pues o sea, la conseguí, ¿cierto? Entonces, ¿ella qué tuvo que hacer? En esa época, pues, la mujer tenía que trabajar porque ya el hombre ya ni veía y realmente estaba, no podía ni caminar. Y tenían un niño, creo, de 5 años. Entonces, en la inocencia del niño, ella un día sale a trabajar y en la inocencia del niño, él le pide un cuchillo porque él estaba ciego. Y el niño le acerca el cuchillo y él con la mesa él se mata, el marido, ¿no? Entonces, obviamente, en las siguientes vidas, este hombre, ¿sí? Sino que él vive, él expía tanto, pasando tantos dolores, sufrió mucho, se suicidó, fue ciego, ¿sí? Entonces tuvo que pasar también como una mujer sufriente, también viviendo así, también se tuvo que suicidar para pasar este horror, porque él fue causante también de un suicidio, el suicidio del esposo de esta dama. ¿Estás refiriendo a Camilo? A Camilo, sí, sí. Que se había suicidado. Sí. Bueno, obviamente el que se suicidó también, pero Camilo es que tuvo que expiar en muchas vidas. Entonces yo les recomiendo que lean este libro o este mensaje, ¿sí? Que es Memorias de un suicida, para que entendamos lo que realmente pues pasa cuando nosotros cortamos con nuestra vida, ¿no? Con lo que Dios nos dio, ¿no? Y no debemos hacer eso. Bien. Ahora, una madre y su hijo.
Pienso yo que las personas espíritas o las personas con mediunidad, ¿no? Bueno, pueden tener muchas experiencias, muchos recuerdos, muchos sentimientos y bueno, creo que es importante poderlo manifestar, ¿no? Cuando tenía yo uso de razón, se lo dije aquí a Ana Cecilia, se lo dije a Rosalía y a Silvia, siempre había mucha tristeza en mí, como que yo había perdido un hijo, ¿sí? Y eso no ha pasado, al menos en esta vida, gracias a Dios, ¿no? No pasaba, pero siempre yo tenía esa sensación de llorar y de dolor por algo que yo no entendía hasta que llegué, ¿no?, al centro espírita. Cuando encontré este tema en lo que es la justicia divina, yo sentí un impacto muy grande con este tema a modo personal, ¿sí? Sentí como que el corazón se me salía y me era muy difícil leerlo, pero ya estoy preparada y lo puedo hacer. Inclusive esta mañana no podía leerlo, pero sé que tengo que hacerlo. ¿Está bien? Entonces es de una madre y un hijo, y se los voy a explicar así, hermanos espíritas. Lo que esa madre pasa, yo podría describirlo sin haberlo leído. Definitivamente es terrible lo que esa madre pasa. El dolor y los detalles que ella, que he obviado porque si no sería muy largo, pero sí se los podría describir. Ahora yo no sé si es por alguna influencia o por algún recuerdo. ¿De acuerdo? Entonces es una madre y su hijo. En el mes de marzo de 1865, un hombre negociante tenía un hijo de 21 años de edad, gravemente enfermo. Este joven, sintiéndose a punto de expirar, llamó a su madre y tuvo todavía la fuerza de abrazarla. Está derramando abundantes lágrimas, le dijo. Ve, hijo mío, precédeme, no tardaré en seguirte. Al mismo tiempo salió ocultando la cabeza entre sus manos. Las personas que se encontraban presentes a esta triste escena consideraron las palabras de la madre como una sencilla explosión de dolor que el tiempo y la razón debían aplacar. Sin embargo, habiendo muerto el joven enfermo, se la buscó por toda la casa y se la encontró ahorcada en un granero. El entierro de la madre se hizo al mismo tiempo que el de su hijo. ¿Qué es granero, Ana Cecilia? Granero. Están forrando, se viven animales o algo así. Ajá. ¿Entendés? Hace... Como una granja. Una granja. Sí. Wow. A pasar el tiempo, hicieron la evocación al joven, en un centro mediúnico, evocaron al joven, ¿sí? Y le preguntaron, ¿tenéis conocimiento de la muerte de vuestra madre que se ha suicidado, sucumbiendo a la desesperación que le ha causado vuestra pérdida? El joven respondió, sí, y sin la pena que me ha causado su fatal resolución, sería perfectamente dichoso. Pobre y excelente madre, no ha podido soportar la prueba de esta separación momentánea y ha tomado, por estar reunida con su hijo, el camino que de él deberá alejarla. ¡Ay, por mucho tiempo! Ha retardado así indefinidamente esta reunión que habría sido tan pronta si la sumisión a la voluntad del Señor hubiera llenado su alma y se fuese resignada, humilde, arrepentida ante la prueba que debía sufrir y la expiación que iba a purificarla. El joven dice, y sin la pena que me ha causado su fatal decisión, sería perfectamente dichoso. O sea, él está explicando ahí que si su madre no se hubiera suicidado por la partida de él en el otro mundo estaría siendo dichoso. O sea él estaría feliz porque él ha partido de forma normal y de repente su alma era un alma elevada y él estaba pues en un mundo mejor, ¿no? Pero sin embargo, por lo que la madre ha hecho, él pues tiene dolor, tiene pena, ¿verdad? La madre es más, la madre no iba a demorar mucho en partir porque ella le dice, y faltaba poco tiempo, si la madre hubiera aceptado con espera y resignación, ¿sí?
de pronto pues la prueba no iba a ser tan larga y se iban a reunir pronto, lo que él está diciendo ahí, ¿no? Lo arrastró con eso, ¿no? Claro, Consecuencias también pagó él por lo la dejó, madre. claro, un poco en ese mundo, ¿no? Evocación a la madre. Ella dice, quiero ver a mi hijo. ¿Tenéis el poder de restituírmelo? Crueles me lo han quitado para llevarle a la luz y me han dejado en la noche. Lo quiero, me pertenece. ¿Acaso no es nada el amor maternal? Que haberle llevado 9 meses, haber alimentado con su leche la carne de su carne, haber guiado sus primeros pasos, haberle enseñado a balbucear el nombre sagrado de Dios y el dulce nombre de madre, haber hecho de él un hombre lleno de actividad e inteligencia, honradez, rectitud, amor filial, y perderle cuando realizaba las esperanzas que en él había concebido, cuando un brillante porvenir se abría delante de él. No, Dios no es justo. No es el Dios de las madres, no comprende su desesperación y su dolor, y cuando me doy muerte para no dejar a mi hijo, me lo arrebatan de nuevo. Hijo mío, ¿dónde estás? El joven, bueno, aquí que entendemos, ¿no? Bueno, aquí vuelven a evocar al joven, ¿no? Dice, pobre madre, el evocador, es decir, lo que vendría a ser aquí claro, ¿no? Dice, pobre madre, nos compadecemos de vuestro dolor por haber tomado un triste medio para estar unida a vuestro hijo. El suicidio es un crimen a los ojos de Dios y deberíais haber pensado que Él castiga toda infracción a sus leyes. La privación de la vista de vuestro hijo es vuestro castigo. O sea, esa madre lo buscaba por todas partes, intentaba verlo, lo lloraba, pero justamente ya no lo podía ver porque pues ella había hecho eso, ¿no? Al quitarse la vida. Su desesperación, su angustia eran constantes. El peor castigo para ella, ¿sí? El peor castigo. La madre, ella dice, yo no creía que Dios era mejor que los hombres. No creía en su infierno, sino en la reunión de las almas que se aman como nos amábamos. Me he engañado. Dios no es justo ni bueno, puesto que no ha comprendido la inmensidad de mi dolor y de mi amor. Oh, ¿quién me devolverá a mi hijo? Piedad, piedad, Dios mío. Ellos me han dicho que no volveré a verlo, o sea, en el submundo, ¿no? He comprendido que lo han llevado al paraíso, y yo estoy en el infierno de las madres. Existe, sí, demasiado lo veo. Estamos entendiendo ahí entonces que esa pobre madre, el dolor la hizo cometer el peor de los errores y aún así pues ella sigue ahí en ese submundo, ¿no? Entonces hay que tener mucha misericordia, sobre todo con las madres, porque el amor de una madre es tan divino, es tan infinito que cuando pierde a un hijo debe ser lo peor. Entonces en su desesperación. Es muy fuerte. Claro, aquí podemos decir que hay un egoísmo muy fuerte, sí, porque ella dice es mío, es mi hijo, démenlo, pero en su dolor, de pronto en su locura, ¿no? Habría que tener misericordia, porque siempre he pensado así, creo que todos lo sabemos, no hay dolor más grande en esta tierra que el perder a un hijo, Sin ¿no? conocimiento. Exactamente, y a veces hasta con el conocimiento, pero creo que debemos esforzarnos por orar por esas madres, ¿no? Porque se necesita realmente, hay muchas que pasan eso, ¿no? Entonces, ahora, vamos a hablar de un ateo. Era un hombre instruido, pero tenía ideas materialistas, no creía en Dios ni en su alma. Fue evocado 2 años después de su muerte. Sufro, soy réprobo, porque no creía en Dios ni en la existencia de la otra vida. Para mí, la vida era tediosa y sin esperanzas. Solo lo material existía, por lo tanto, y creyendo que todo acababa después de la muerte, decidí acabar con mi vida ahogándome. Ahora sufro terriblemente cuando me veo obligado a creer
todo lo que negaba. Mi alma está como en ascuas, atormentada horriblemente. Las ideas materialistas que tenía en esta vida las saqué de otra existencia donde había sido malo, y mi espíritu estaba condenado a sufrir los tormentos de la duda durante mi vida. O sea, ya en otra vida, él había sido malo, y ahí sacó esas ideas materialistas. Por lo tanto, él tenía que regresar y sufrir en esta vida, ¿no? Rescatarse. Pero también se había matado. O sea, a pesar de que ya había tenido experiencias espirituales, pues seguía terco en su orgullo. Cuando tomé la decisión de ahogarme, no había reflexión en mí. Era nada para mí. O sea, ni reflexión, no había nada. He visto después que, no habiendo sufrido toda mi condena, tenía aún que sufrir más. ¿Sí? O sea, él ya había estado ya en un mundo espiritual y aún así regresaba siendo materialista. Se había matado una vez anterior y lo vuelve a hacer. O sea, no aprendía hasta que, bueno, con el tiempo logra hacerlo. Ahora tengo que aceptar la existencia de Dios. Ay de mí, estoy muy atormentado por esto. Ahora la reflexión de los evocadores dice: hay aquí todo un orden de ideas. Se pregunta uno muchas veces cómo puede haber materialistas, puesto que, habiendo ya pasado por un mundo espiritual, deberían tener de él la intuición. O sea, se dan cuenta, si él ya había pasado por mundos espirituales, ya debería tener la intuición. Pero precisamente esta intuición se niega a ciertos espíritus que han conservado su orgullo y no se arrepintieron de sus faltas. O sea, se le negó a él la intuición en esta vida porque justamente por su orgullo, ¿no? Su prueba consiste en adquirir durante la vida corporal y por su propia razón la prueba de la existencia de Dios y de la vida futura, pero la presunción de no admitir nada por encima de sí los domina todavía y sufren la pena hasta que, vencido su orgullo, se rinden por fin a la evidencia. Se le pregunta al espíritu si había vuelto a ver a su hermano que también había desencarnado. Oh, no. ¿Por qué?, le preguntan. Él dice: ¿para qué reunir nuestros tormentos? Debemos estar separados en la desgracia y unidos en la felicidad. ¡Ay de mí! En este caso, el hermano que profesaba las mismas ideas agnósticas, o sea, el hermano también no creía. A pesar de haber desencarnado, no lo había hecho por mano propia, es decir, su muerte fue natural. Por lo tanto, y a pesar de no estar en un nivel superior por su falta de creencia en Dios, se encontraba en un mejor lugar que el hermano suicida. O sea, fíjense, los dos eran agnósticos, no creían en Dios, pero uno estaba en un nivel inferior. O sea, ¿por qué? Porque él se había suicidado. Sin embargo, el otro hermano no, a pesar de que no creía en Dios. Este es un mensaje del hermano ateo, desencarnado de forma natural. ¡Ay, infelices! Ojalá creyesen en la otra vida. Esto es lo que puedo desearles de más feliz. Podrían comprender mi triste posición. Esto les haría reflexionar más. O sea, hay que creer que existe otra vida. ¿Sí? Eso lo están diciendo nuestros hermanos desencarnados. Ahora, suicidio y asesinato indirecto. He desencarnado con la necia idea de que al final de mi vida todo cambiaría. Creía en Dios, aunque no seguía sus preceptos, pues pensaba que Dios perdonaba todo solo con pedirlo. Viví de acuerdo a mis gustos y desenfrenos, bebía, fumaba, gozaba de la vida. Era de aquellos que decía: la vida es muy corta, hay que hacer todo lo que queremos. Por lo tanto, me daba a los placeres mundanos. No le daba importancia ni a la espiritualidad ni a la religión. Si entraba a alguna iglesia, por alguna boda o cualquier compromiso de este tipo, mi mente estaba en cualquier sitio menos en escuchar y reflexionar las palabras de encaminamiento moral del sacerdote. Solo pensaba en la fiesta que sigue a continuación. Después de los tragos y bailes, mi mayor interés era saber con quién iba a terminar en algún cuarto de hotel. Así pasaba mi vida sin reflexión y sin darle mayor importancia a las cosas serias de la vida. Yo tenía mi trabajo, mi dinero, y para mí eso era la vida, la única que merecía ser vivida al máximo. Ya tenía yo tiempo de estar muerto. Pensaba
en que si había vida después de la muerte, eso debía ser muy aburrido. Una noche de soberana juerga, embrutecido por el alcohol y algo de marihuana, creyéndome el rey del volante, pisaba el acelerador como si estuviera en una pista de carrera. De pronto y de la nada vi a un pequeño automóvil que venía hacia mí. Me reí como estúpido y me pregunté a mí mismo, ¿qué hacía ese imbécil en mi carril? Lo que no sabía hasta ese momento es que el que iba en el carril contrario era yo. Fue así que dejé mi mundo terrenal llevándome conmigo 4 vidas más. Era un padre con sus 3 niñas. Es tan doloroso detallar el lugar donde me encontré al despertar y ver esta terrible realidad. Sentía pena por mí y me victimizaba. Sin embargo, alrededor mío habían seres monstruosos que me recriminaban, me insultaban y escupían y me decían: suicida asesino, nunca saldrás de acá. Me llené de pavor y grité, pedí ayuda, pero nadie vino para socorrerme. Una intuición muy grande me dio la certeza de que ya había desencarnado. Asumí que aquella noche tuve un accidente chocando de lleno con el otro vehículo y que todos morimos. Pero fue solo un accidente. Yo no había matado a nadie con un arma ni de ninguna otra manera. Solo fue un accidente y mucho menos entendía del por qué me decían suicida. Amaba demasiado la vida para suicidarme. Eso era imposible. En ese lugar horrendo de hombres y mujeres embrutecidos, y a pesar de mis propios dolores físicos y mentales, buscaba entre todos esos salvajes alguien que pudiera entenderme, alguien con quien poder conversar, alguien con quien quejarme. Sin embargo, en esos pocos momentos de lucidez, me aterraba más aún ver mi propia imagen destrozada. Era 1000 veces mejor la locura que no permitía razonar, sobre todo el infierno en el que moraba. Y así pasaron años. Por momentos asomaba un pensamiento que poco a poco se volvía más constante. Sí, fuiste culpable, de 2 terribles maneras. Tus excesos tarde o temprano iban a minar tu vida, ya que exponías tu cuerpo, templo que Dios te dio para habitar la tierra, e hicieras buen uso de tu existencia a toxinas nocivas que te estaban enfermando, y así ibas matándolo poco a poco. Aunque es verdad que solo Dios es dueño de nuestras vidas, tu libre albedrío, con cada exceso al que exponías a tu cuerpo, dañaba considerablemente tus órganos. Las almas de aquellos hermanos víctimas de ese exceso están ahora en un mejor lugar que el del que te encuentras tú. Era parte de una expiación que ellos tenían que cumplir. Sin embargo, esto no te redime de tu culpa, porque las lágrimas de aquella madre queman como fuego sobre tu conciencia espiritual. Solo y cuando fui capaz de sentir culpa y vergüenza, cuando fui capaz de sentir empatía por aquella madre y esposa que se había quedado en la tierra desfalleciendo de dolor, cuando fui capaz de entender el daño que había causado, en primer lugar a mí, con mi irresponsable forma de manejar mi vida, y con aquella familia que por causa mía destrocé, es cuando empecé a sentir un poco de consuelo. Ahora ya no pedía por mí, es más, agradecía a Dios por esa expiación. Mi dolor era por aquella familia y también por la mía, que me vieron pasar por sus vidas siendo tan inútil. Pedí perdón a Dios con todo mi corazón, pero más pedí por aquella mujer a quien yo, en mi irresponsabilidad, había despojado de toda su familia. Fui rescatado y llevado a un centro de socorro, y empezó un largo proceso de regeneración. Ahora estoy en el centro de reencarnación con unas personas que en su vida anterior habían, por dejadez y descuido, dejado morir a sus hijos en un incendio, ya que estaban inmersos en las drogas, en el alcohol, mientras estaban de fiestas. Y otros muy parecidos a mí, cuando habitaban en la tierra, y que fueron causa de dolor para sus semejantes. Algunos de ellos nacerán como mis hijos y desencarnarán de la misma manera en que yo fui responsable del desencarne de aquel padre y de sus niñas. Sufriré el mismo dolor que causé a mis semejantes como expiación y adelantamiento de mi pobre alma. Esto lo mandó Pablo de Canadá. Pasó en el año 1983. Es un mensaje que llegó
para nuestro centro espírita. ¿Sí? Ustedes pueden entender ahí por qué se le dice suicidio y asesinato indirecto, ¿verdad? ¿Quién me puede dar una? Porque negligenciamos nuestra vida. Reencarnar no es fácil. Imagínate todo lo que ha pasado esta persona para poder estar en el centro de reencarnación. No solamente haber estado en ese lugar horrible, haber tenido un rapto de lucidez que le ha permitido tomar conciencia de la gravedad de lo que había hecho, sentir culpa y sentir deseos de reparar para que sea socorrido y después ha sido auxiliado y después ha pasado recién al centro de reencarnación, se va a preparar y va a reencarnar y va a pasar por una serie de situaciones para poder expiar toda esa vida. Entonces, cada encarnación es una oportunidad que nosotros tenemos para poder saldar deudas de vidas pasadas. Y si nosotros no vivimos de acuerdo a hacer lo correcto, y lo correcto es simplemente vivir de acuerdo al evangelio, a la moral de Jesucristo y al evangelio de Jesucristo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a vernos inmersos a tener una vibración negativa, a atraer espíritus negativos que nos van a inducir en el error. Nosotros tenemos libre albedrío, podemos decir si hacemos lo que es correcto o no, pero si decidimos mal y negligenciamos esta vida, nos perdemos esta oportunidad de saldar deudas de vidas pasadas. Y esta es tener una oportunidad de encarnar y vivir una vida, la vida nos la da Dios, esa oportunidad nos la da Dios, nosotros no disponemos de eso, o sea, perdemos esa oportunidad de expiar, perdemos la oportunidad de avanzar espiritualmente y negligenciamos nuestra vida, nos quedamos en el mismo lugar, no avanzamos, no vamos rumbo a evolucionar, rumbo a saldar, sino que nos quedamos en el mismo lugar. Entonces, al no cuidarnos, también cometemos un suicidio involuntario, claro. Y no cumplimos con la misión para lo que programamos antes de venir. Claro, porque aquí él habla de que él tomaba, fumaba, ¿no? Y todavía se llevó vidas, ¿no? Terriblemente. Entonces, hay una parte que él dice, ahora está en el centro de reencarnación con unas personas que en su vida anterior habían por dejadez también hacían lo mismo que él, tomaban, y eso descuidaron a sus hijos, hubo un incendio, ¿no? Y ahora iban a volver todos, de pronto, pero para expiar, en un mismo, quizás en un mismo núcleo familiar, ¿no? Por eso, no hay necesidad, dice, de esperar una reencarnación, ¿no? Cada día de vida que tenemos la oportunidad de mejorar. Para eso vienen. Claro, pero si perdemos esa oportunidad, tenemos que después esperar, reencarnar, volver de cero, ¿no? Cuando ahorita tenemos la oportunidad de mejorar, ¿no? Claro que sí. Moralmente, espiritualmente. Sí. Ojo que también, perdón, Alejandro, ojo que también hay ¿cómo se podría decir? No son tan estables, bueno, también es parte de nuestra vida, ¿no? Parte de nuestra composición. Parte de nuestra composición en esta vida terrenal es la física y la espiritual, ¿no? Ya, pero también hay suicidio espiritual. Por supuesto, Ya, claro. Donde uno mismo se mata con su forma de actuar, con su forma de ser, con su forma con su pensamiento, con sus fluidos, como se nos explica allí. Muerto en vida. Hasta con sus depresiones, Ese por eso te dio la vibración, cuidamos la mente. Claro, ese es un pecado mucho más grave, por si ya estamos hablando de que, digamos, desencarnar o reencarnar en la próxima vida que nos va a tocar, ya es bien difícil poder llegar a alcanzar un mérito así. Imagínate porque estás hablando también de que venimos sin querer haber dicho de que indirectamente, porque siempre repetimos lo mismo casi, ¿no? De que venimos a nuestro libre albedrío, ¿no? Claro. O sea, los desenfrenos que podemos tener ya no solamente es digamos, en la vida física, ¿no? claro. Salir, que te digo, tomar, etcétera, cosas así, ¿no? Sino también emocionalmente, espiritualmente nosotros mismos. Cierto. También tenemos desenfrenos, ¿no? Y nos estamos suicidando. Mira, hay muchas manifestaciones que le llaman de los espíritus sufrientes. El espíritu sufriente es aquel espíritu que llega
y tú sientes su pena, su dolor, porque de pronto también su alma es tan débil que no se defendió, no se cuidó en la vida, o sea, todo le afectaba y no fue fuerte. Y eso va minando también con la salud. La salud, o sea, un alma sufriente se enferma, porque sufre siempre, ¿no? Entonces algo se enferma. Algo psicológico se manifiesta en algo Claro. fisiológico, ¿no? Sí. Justo me das una alerta, ¿no? De las niñas, hay una niña huérfana, o sea, nunca conoció a su papá, su mamá la abandonó nacida, la crió el padrastro, entonces ha tenido una expiación bien fuerte. Claro. Ha sido abusada, o sea, le ha pasado mil cosas. Todo. Finalmente es por algo. está en el albergue, pero es una niña muy depresiva, ¿no? Entonces es una niña que ella mira atrás y lo que ve es, me abandonó, me pegó, me violó, ¿me entiendes? O sea, todo lo va a ser lógico, porque es lo que está cargando, pues. Exacto, ¿no? Entonces esa niña es depresiva constantemente, ¿no? Ese es un caso que y puede tener tendencias. Ajá, entonces ella me dice, prefiero que mi mamá no me haya hecho nacer, Claro. Cosas así muy Claro. Y entonces últimamente le vienen sangrados constantes y entonces ese sangrado le está causando anemia, porque además que es bien flaquita, ¿no? Entonces ella pues es la que me escribe, entonces yo le aconsejo, pero no sé qué más le puedo decir, porque le doy amor, ella llega y la pude observar este martes, yo estuve en otro lugar, no en el lugar que siempre estoy, ¿no? Y ella llega y corre a buscarme, ¿no? Y se quedó triste, vi su cara de tristeza porque no me encontró donde siempre estoy. Y entonces esperé que dé la vuelta y le pasé la voz. Y vino corriendo y me dice, esta semana he sangrado, estoy triste, nadie viene a verme. Y entonces le digo, no sé cómo, o sea, estoy pidiendo un consejo para qué decirle, cómo aconsejarle, porque es una niña que no entiende, creo, no tiene conciencia de lo que le pasa. Y está así con este tema depresivo muy fuerte que ya está afectando ya su salud, ¿no? Porque es bien flaquita, no come, entonces siempre le digo, tienes que comer, porque si no, los martes no vengo a verte, o sea, hasta la amenazo, porque ya no sé a qué recurrir para aconsejarla, ¿no? Porque la aconsejo, pero su conciencia no me entiende. Claro, ¿no? es Todavía que ella, no sé claro, cómo es que en primer lugar su carga de ella expiatoria es muy fuerte. Sí, Su carga expiatoria es muy todo le ha fuerte. venido en Claro, entonces debemos entender mucho, en el mundo espírita se nos explica esto, ¿no? Cuando tu alma puede ser muy, muy antigua, muy vieja, más está habitando en un cuerpo todavía frágil, ¿no? Y todavía joven. Obviamente su conciencia, o sea, no hablamos del espíritu, su conciencia de esta niña todavía es joven, o sea, ella no tiene la experiencia conscientemente, cerebralmente, aunque su alma esté espiando. No vas a sacar mucho en el sentido de que hablándole a ella directamente, porque ella no te va a entender directamente. Porque, como te digo, esto es joven, pero tú que tienes el conocimiento espírita, puedes orar por ella, háblalo a sus seres de luz, háblale a Dios por ella. Esa va a ser la única forma, porque de otra manera, entonces, por ese lado, de pronto, pues, mira, en el mundo de los suicidas hay personas que han cortado con su vida y no hay quien rece por ellos en la tierra. Eso es terrible, pero en el mundo espiritual sí hay. Siempre va a haber quien rece para ellos. ¿Me comprendes? Entonces, pídele a sus seres espirituales, pídele a Dios misericordia por cualquier faltas de sus vidas anteriores de esta niña. Pero también debemos tomar en cuenta algo, que es tal vez, no sé, difícil de entender, pero a veces las cosas van a tener que pasar por expiación necesaria. Por alguna cosa, de repente no se va a cortar lo que ella tenga que pasar, pero sí ayuda mucho la misericordia y la oración, porque sí puede un poco que aminorar el dolor, aunque ella tenga que cumplir, digamos, el proceso expiatorio que debe tener. Pero ojo, es como un día cuando Alejandro dio una charla y mencionaba esto, ¿no? Es como decir, como yo soy espírita y sé que ese hermano la está pasando mal porque algo tuvo que haber hecho en su vida anterior, y te dejo que lo hagas. No. Tenemos que tener misericordia del hermano que está en desgracia, porque eso también Dios lo ve en nosotros. Y es lo que, Dios, ¿qué herramientas tengo? ¿Qué herramientas tengo? Ayudar, ¿no? Y tú tienes herramientas. Entonces,
Dile a Dios que te inspire. Padre, materialmente de repente no la puedo ayudar. Psicológicamente no la puedo ayudar, pero espiritualmente sí la puedo ayudar porque tienes el conocimiento. Entonces eso haz y Dios te va a abrir caminos, pero también entendamos que de repente no se va a cortar este proceso expiatorio porque ya entendemos que hay un tema tal vez del pasado, ¿no? En labores misioneras que hacemos, hay una pregunta que es como una pauta para nosotros. Nosotros a lo largo del año tenemos muchos días de formación y una jornada total de 3 días de formados a convento fuera de Lima, ¿no? Nos desconectamos de todo y siempre vienen teólogos, vienen gran personajes del extranjero. La congregación trae gente del extranjero para que nos capacite. Un día vamos a invitar a Chivi también para que nos capacite con sus conocimientos. Pero hay una pregunta, ahorita me has hecho acordar, porque hay una pregunta de que siempre partimos. O sea, al ayudar. Primero, tienes que tener el amor suficiente para poder ayudar. Y 2, cada vez que te cuentas con alguien que tiene, no necesariamente decir desequilibrado, pero descompensado de alguna forma, o un sufrimiento, o cualquier cosa, ya, lo primero que tenemos que hacernos es la pregunta y decirnos, ¿qué está pasando en su vida? Y no nosotros, sino preguntarle a Dios, ¿no? Claro. Señor, ¿qué está pasando en su vida? ¿No? Y como dices tú, la primera palabra que siempre tenemos en la mano, ser misericordiosos, ¿no? Y si sabes qué está pasando en tu vida. ¿Qué herramientas tengo para ayudarle? ¿Y qué vida estás teniendo para que estés pasando por lo que estás pasando? No, es que es una niña. Claro, no, es que ella no lo va a entender. Claro. ¿No? Estoy hablándote, digamos, en el solo figurada, no necesariamente la niña. No, o sea, en este caso, es una niña. Pero, ¿no? o sea, uno se pone a pensar, y lo primero que uno tiene que ver es tratar de 16. Ya le puedes hacer. Ya, claro. La forma de ayudarla, ¿no? Claro, Mira, pero me refiero que la la conciencia, de lo que le trato de abrir luz a ella es la esperanza, que la está perdiendo por el tema, o sea, ella está afectando su cuerpo, ¿no? Está somatizando. Es como que me dice, ¿para qué me voy a esforzar si no tengo a nadie? Está desesperanzada. Nadie me viene a ver, yo no tengo mamá, no tengo papá, el padrastro, ¿no? La abusaba N veces, le pegaba, la maltrataba, no le daba de comer. Es una expiación terrible. ¿No? Mira, indirectamente, claro. Sí, entonces lo que yo le digo a ella es, le doy esperanzas, ¿no? Le digo, mira, hay personas que están, la hago mirar hacia abajo, ¿no? Hay personas que están peores que tú, que han nacido en peores condiciones. Tú al menos tenías que comer. Le digo, mira, acá tú tienes que comer, tienes un espacio que lo compartes con otras niñas. Hay personas que te queremos, no solamente soy yo el psicólogo, y le muestro personas, ¿no? Que yo te vengo a ver todos los martes, le digo, y me dice, y cuando me voy a otra casita yo te voy a buscar, ¿no? Le trato de esperanza, y esto se va a acabar, esto se va a acabar, tú lo quieres verlo, tú tienes que esperar que esto, pero ¿para qué? Me dice, le digo, porque un día tú vas a tener hijos, o sea, le hago mirar hacia adelante y le hago ver hacia abajo también, ¿no? Para que no mire hacia arriba, porque las visitas son los jueves, nadie me viene a ver, ¿no? Entonces está como desesperanzada. También una buena alternativa sería que encuentres personas que han pasado cosas parecidas a ella y que tienen un futuro maravilloso. Ejemplos. Eso es importante, por supuesto, hay ejemplos, siempre hay. Por ejemplo, sí, ahora mira, indirectamente vamos a dar una pequeña explicación a esto. En una entrevista a nuestro querido Chico Xavier, y para el entendimiento del por qué algunas tristes circunstancias físicas y mentales nos explica lo siguiente. Mira, un niño excepcional que muere repentinamente por el sufrimiento que es portador, no solo de él, sino también de sus padres, según su guía espiritual Emmanuel, dice que en regla general, que el niño excepcional que muere repentinamente es un suicida reencarnado, encarnado después de un suicidio reciente, porque la persona, cuando piensa que se aniquila, esta persona está echando a perder la ropa que la providencia divina permite de que de ella se sirva durante su existencia, es decir, el cuerpo. Estamos aniquilando eso, ¿no? Para permitirnos que existamos, que es el cuerpo físico. La verdad es que ella en sí es un cuerpo espiritual. Entonces, lo restante del suicidio acompaña a la criatura que practicó la autodestrucción para la vida del más allá.
Ahí se demora algún tiempo amparado por amigos espirituales que toda criatura tiene, mas vuelve a la tierra con lo restante que ella llevó aquí mismo después del suicidio. Es decir, te suicidaste, te faltaban 30 años para vivir, o sea, vas a venir acá, pero no vas a venir bien, o sea, vas a venir con algún problema, de repente como siendo un niño excepcional, de pronto siendo con problemas físicos, pero vas a vivir el tiempo que te restaba, ¿sí? por vivir, porque se había quitado la vida. Si una persona se rompió el cráneo con un proyectil, ya sea una bala, esa persona infringió el centro del habla. Ella vuelve muda. Si infringió el centro de la visión, ella vuelve ciega. Más, si infringió determinadas regiones más completas del cerebro, la persona vuelve con retraso mental. Es ahí que los centros fisiológicos no funcionan. Si una persona nace sordomudo, ciego y paralítico, es porque la criatura hirió la vida en el santuario de la vida, que es la parte más delicada, el cerebro. Si se suicidó ahorcándose en aguas profundas, ella viene con la predisposición para una efisema infantil o juvenil. ¿Por qué menciona infantil o juvenil? ¿Por qué? Porque obviamente va a ser muy rápido lo que va a cortar su vida rápido. Si se ahorcó, viene con una paraplegia que se puede producir después de cualquier caída simple. O sea, los niños se caen, pero no pasa nada. Pero aquel que se ha ahorcado con una caída, ¿sí? Entonces, con el proceso de ahorcamiento de la vértebra que fue dislocada, viene más débil. También vemos por ahí a niños totalmente perturbados. La esquizofrenia, por ejemplo. Dice que se trata de un suicidio después de un asesinato. El complejo de culpa adquiere dimensiones inmensas, que la química del cerebro se modifica y viene la esquizofrenia con un dolor verificable. Para el suicida y asesino, el complejo de culpa y remordimiento es tan grande que aquello que se refleja en la propia vida física de la criatura durante algún tiempo o por mucho tiempo. Muchas veces esos niños que vemos que nacen con retardo o creemos que no se dan cuenta ni sienten emoción alguna. Esos niños sienten, oyen, registran y saben de qué modo están siendo tratados. Ellos son profundamente lúcidos en la intimidad de su ser. ¿Qué entendemos con eso? A veces nosotros vemos a niños, ¿no?, en la calle, o ¿dónde vas tú? Hay una casilla Niños, especial, sí. Santa Úrsula se llama. Esa casa, yo creo que hay personas que están viviendo este tema de regresar, ¿no? Porque esa casita es bien poblada, tiene más de 30 niñas, no, ya no son niñas, son personas que tienen el tema del retardo muy marcado. Y son recluidas allí porque las dejan desde muy niñas y ya el Estado tiene que hacerse cargo, ¿no? Entonces están con ellas hasta el tiempo. Muchas ya tienen 20 años, 28, 30, pero mueren jóvenes. Eso es la estadística de esa casita. Ese tiempo que le faltaba de vida, ¿no? Es lo que están diciendo acá, por ejemplo, ¿no? Entonces ellas salen a pasear, ¿no? Y ahora hay un espacio que les dan. Y yo no sé por qué tengo terror acercarme a ellas, ¿no? No les tengo asco, pero me da miedo, como que me van a hacer daño. Claro. Poco a poco yo superando, yo misma las busco ahora. Cada vez que yo salgo, siempre están afuera. No sé por qué. Entonces yo las busco y ellas, mucho amor buscan, te abrazan, ¿no? Entonces ese abrazo a mí me da miedo. Claro, es ¿no? que pero suelo ya poco a poco abrirme y cada vez que estoy con una de ellas, porque siempre hay 10 afuera. Tú tienes esa misión de ayudar a le hago una oración, le pido a Dios que aplaque, ¿no? Que las ayude a llevar, porque sí son completamente, o sea, mal, o sea, físicamente están desequilibrados. Lo que nos está diciendo acá, son como 30 niñas. Nuestro querido Chico, claro, nos está diciendo que a pesar de que nosotros podemos ver niños totalmente retardados, de pronto que no tienen para nosotros ninguna lucidez ni nada, dice que ellos, o sea, para entender, hablando así, claro, por lo que yo estoy comprendiendo, ¿no? Esta persona mató y se suicidó. Doble pecado, terribles pecados. Entonces viene con un retardo tan terrible ante nuestros ojos, pero su alma
Él está como un cuerpo atrapado, su alma está atrapada en ese cuerpo y en esa mente que no puede ni manifestarse ni física ni mentalmente, pero su alma está entendiendo. Entonces es como una cárcel y es un tormento que tiene ese cuerpo, esa persona, y lo vemos a diario. Entonces, ustedes han visto esos locos en la calle que ya se les ve negro, ya no tienen pero ni una parte limpia en su cuerpo. Imagínense qué habrán hecho esas personas en esas vidas, cómo habrán ellos, muchos han acabado con sus vidas, han acabado con otras. Entonces, la misericordia es lo que tenemos que hacer, orar por ellos, porque la medicina, hay muchas veces que ya por ellos no puede hacer nada. Como tú dices, solamente las mantienen, nada más. Y hay algunos que andan en la calle y ya nada, no hay salvación, digamos, material para ellos, pero entendemos por qué están sufriendo estos hermanos, ¿cierto? Entonces, bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Alguien tiene que...? Sí, una consulta. Sí. Entonces, de acuerdo a todo lo que estás explicando, lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que los médicos, los psicólogos, los psiquiatras pudieran entender todo esto, ¿no? Porque un doctor se limita a recetar una medicina y no entiende ese karma espiritual con el que viene la persona, ¿no? Alejandro, solamente se limita a decir, bueno, toma esa medicina. Increíblemente en esta charla, Alejandro, Chico menciona eso justamente. Él dice, claro, no lo puse, pero que los médicos deberían estudiar esta situación para poder ayudar de mejor manera a las personas a lo que pasa. No, porque es la ciencia. No, dicen, no, es algo y la ciencia fisiológico, dice, ¿no? Es un poco... Sí, y los médicos se cierran ahí, no, es algo fisiológico. Es verdad. Muchos no creen ni en Dios. Una vez, por venir a Brasil, yo vi un señor, un joven, como tú dices, ya demente, supongo, en la calle. Y me dio mucha tristeza, no sabía, una vez escuché que no era bueno orar por ellos cuando uno los encuentra en la calle o algo así, pero este hombre tenía aquí una herida grande de aquí hacia acá, joven, 35 años pienso yo, y tenía una herida de acá hasta acá que se notaba la herida, ¿no? No sé por qué pasé por ahí, caminé de la UNESI, y la herida tenía gusanos. Imagínate cómo estaba ese hombre. Y él comía algo de la calle, supongo. Y yo decía, Dios mío, hice una oración por él, no me acuerdo qué dije, pero yo decía, ¿qué hiciste antes? ¿Por qué es que estás en esas condiciones? Y vivo. Y está, claro, ya se lo estaban comiendo los gusanos. Y era una cosa así como que le hubieran puesto un hachazo ahí, no sé, aquí. Qué terrible situación. Terrible. ¿Y qué hacemos las personas ahí? Nos escondemos, tenemos miedo, corremos y tenemos asco. O sea, y yo, hice una oración por él. Digo, ¿qué más podemos? No sé, o sea, en mi limitación, ¿qué más se puede hacer por él? Lo mejor que pudiste haber hecho es orar. Es orar. Recordarás que en la charla anterior tuve oportunidad de hablar de que hay algunos casos en que la descomposición precede a la muerte. La descomposición precede a la muerte. Una descomposición precede. Que estaba presidiendo. Una vez, ¿quién te dijo que no podías orar por una persona que estaba? No sé en qué momento salió y alguien dijeron. Te sentiste confundida. Pero, o sea, ese momento sí oré por él. Muy bien, tu intuición te lo dijo y hiciste muy bien. Claro. En el cuello, y era una cosa así grande. Claro, tu intuición lo hizo y lo hiciste muy bien. A ver, no sé si está vivo, si está por allí, pero... Ojalá haya desencarnado ya para que ya él pueda descansar en paz, porque hay seres humanos que viven peor que animales. Y eso es una realidad. Entonces, hermanos, espero que les haya gustado la charla. Sí, dime. Sí, en relación a lo que había conversado de la parte de madre e hijo, en ese tema, conozco un caso de una mamá que tiene varios hijos, tenía varios hijos, falleció 4 hijos, y el mayor, ya adultos, más grandes, le dio un cáncer, que era su hijo más, de los 4, el más engreído y todo eso. Entonces,
le dio un cáncer y estuvo mal durante 6 meses, pero la mamá no sabía que él tenía cáncer, lo sabía la esposa, los hijos, ya, pero la madre sabía. no. Y ella iba todos los días a atender al hijo, porque la esposa de él trabajaba y salía, y atender a la nieta, y bueno, no sabía. De un momento pues tenía que fallecer, como es lógico, por la enfermedad, falleció. Y la madre recién en ese momento, después que fallece, se entera de que el hijo fallecía, porque ella tenía la esperanza que se iba a mejorar. Todos decían, sí, está mejorando, días que estaba mejorando. Bueno, la cuestión es que falleció. Falleció, pasó el entierro, y al día siguiente del entierro, nomás la mamá cayó en una depresión terrible. Enfermó, y justo el hijo murió un sábado. Al sábado siguiente, el viernes en la noche, antes del sábado, se puso mal. Le empezó a dar malestar, dolor, cólicos, fiebre, de todo. La llevaron por emergencia y el día siguiente le dio un infarto y murió, estando internada. Entonces todos los demás hermanos dicen, ¿no? Mi hermano se ha llevado a mi mamá, se lo ha llevado. Eso se puede considerar como una situación suicida. La mamá aparentemente no estaba enferma, aparentemente, de repente sí lo estaría o no, no se sabe, porque como estuvo una semana nomás, claro, pasaron días entre la muerte del hijo y de la madre. Ella. ¿Se puede considerar un suicidio por una depresión que no lo siento así. No, parece que eso es programado. No, porque ¿sabes qué pasa? Porque la mamá obviamente todas las madres se van a enfermar, conozco a muchas que han perdido a sus hijos y se han enfermado. De repente su corazón no lo soportó. Si ella, de repente, si ella hubiera tomado algo y si hubieran pasado meses y ella seguía en depresión, a pesar de la ayuda, ¿no? Porque siempre hay quien ayuda, pero ella no ha habido tiempo de eso. Ella se ha ido rápido. Claro, ha sido natural su muerte, obviamente por la tristeza, y su cuerpo no lo resistió. Pero parece, como dice Silvia, ha sido ya programado. Ha sido programado y claro, porque, claro, esa madrecita, tanto dolor y su cuerpo, claro, porque hay personas que son ayudadas y a pesar de que se les dice y no entienden, están cerrados en su cabecita, se entiende por el dolor, ¿no? Y caen en una depresión constante, al tiempo se los lleva ya. Ese es como antes hablaba Jose, ¿no? Que también espiritualmente te enfermas. Y es natural que esa madre se haya enfermado. Todas las madres se van a enfermar, ¿no? Pero ella se ha ido de forma natural. De forma natural, es cierto. Es cierto. Mire, hay una cosa que, bueno, no sé si cabe, ¿no? Al tiempo, pero es una realidad. Están mis hermanos presentes. Mis abuelos tuvieron muchos años de casados. Añísimos. 2 adorados. Los padres de mi madre, ¿sí? Estaban ya ancianos. Y mi abuelo, que estaba más fuerte que mi abuelita se enfermó, le cortaron una pierna, ¿sí? Y mi abuelo al lado de ella, y él le hacía así con su manito, todo, y le cantaba sus balsecitos mientras ella estaba echadita. Todos esperábamos que mi abuela falleciera primero, porque ella ya estaba en cama, digamos, ya estaba, no se levantaba, ¿no, Marley? Y mi abuelo le hacía así, todas las noches, todos los días. Un viernes en la noche mi abuelo empieza a toser, se pone mal, lo llevan al hospital y muere mi abuelo. Esa noche mi viejito muere, ¿sí? Y mi abuelita, había años que él estaba en ese plan. A la semana se murió mi abuelita, al no sentir ya a su esposo al lado. Estaba programada. En una semana se fueron los dos. Bueno, amigos, ¿alguna pregunta más? ¿Todo bien? No, como Fernando de Siglo, ¿no? Que muere él cayéndose de las escaleras con su esposo y los dos se mueren. Habiendo sido acompañados de toda una vida. Toda una vida. Bueno, amigos, muchas gracias. No, dime. En el caso de los suicidas, se dice que se les corta la intuición, ¿no? Como en el caso de este joven, en el caso del ateo, se le cortó la intuición del mundo espiritual, porque era orgulloso. Él, a pesar de que ya había estado... la intuición, después cómo esa persona, ese espíritu tiene la oportunidad de, digamos, de reflexionar, de progresar espiritualmente, sí, como que al cortarse la intuición se le está quitando una herramienta, digamos. Es que se le quitó la intuición, digamos, en este mundo porque él tenía que espiar. Y él tenía, porque él
a pesar de que él ya había hecho una promesa en el mundo espiritual, seguía terco, regresaba y seguía en las mismas, era un constante. Tenía que venir a sufrir, pero si él venía, digamos, recordando, porque mira, una cosa es que es lo que hablamos muchas veces en nuestro centro espírita. Tú sabes mucho, pero a pesar de saber, lo sigues haciendo. Ya no estás pecando por ignorante. Soberbio. Estás pecando por soberbio. O sea, es como dice, pero yo no sabía. No, sí sabías. Y a pesar de, vuelves a lo mismo. Entonces ya no estás pecando por ignorante, sino estás pecando por soberbio, por orgulloso, porque él tenía el conocimiento. Y él ha venido, aparece en otras vidas también. En su mundo espiritual, él ya se había suicidado antes. Y había estado en un mundo espiritual. Y él había entendido también que existía un Dios, pero regresaba y por su libre albedrío seguía cerrando eso. O sea, claro, por su propio libre albedrío. Entonces era por eso que a él, bueno, de pronto sí tendría una pequeña intuición, pero no le daba mayor importancia a su ateísmo, pues, a su falta de credulidad, ¿no? Y tuvo que pasar. Como el primero de que hablamos también, ¿no? De Cándido, ¿no? Él ha tenido que vivir muchas vidas y reiteradamente cometía los mismos errores. Sí, hasta que terminas pasando. Hasta que terminó pasando, tanto así que cuando él pierde la visión en una de su vida anterior y él, ¿por qué estoy ciego? Porque en una vida anterior él se había metido un balazo y está explicando ahí Chico Xavier que por esa razón muchas veces nacen ciegos. ¿No? Claro, nacen ciegos, nacen sordos. Hablábamos de por qué nacen personas ciegos, pues, ¿no? Claro. Está trayendo, claro, una falta anterior. Una vez escuché yo ¿cómo se llama esta española que vemos siempre? María de Jesús Alberto. María de Jesús Alberto, ¿no? Que ella habló acerca que por contacto mediúnico lograron contactarse con un espíritu o sea, había un joven que estaba con parálisis cerebral y cuadraplégico sentadito, ¿sí? Y lograron comunicar, o sea, que por qué había venido así. Entonces, estaba vivo él, ¿eh? Claro, él estaba vivo, él no había desencarnado. No, él estaba vivo, sí. Él estaba vivo, pero estaba así. Entonces, querían saber por qué había venido así. Entonces, con contacto mediúnico, se logró saber de que él había sido uno de los asesinos de los campos de concentración nazi, y que había estado haciendo experimentos con niños, con niños y las madres gestando. Con las madres gestando, ¿no? Y con niños que cuando hacía experimentos. Él era doctor. Era médico. Entonces, él tenía que venir 6 veces más en esa misma situación para expiar. O sea, no era suficiente una vez. No, con todo lo que él era totalmente, o sea, él solamente tenía que estar sentado y no podía moverse. Lo peor de todo es que era consciente de todo. Consciente de su sufrimiento, consciente del mundo y consciente de estar ahí. Era un espectador del mundo desde la esquina donde estuviera. Como dice acá el último, esos niños, o sea, ellos registran, sienten, oyen y saben cómo están siendo tratados. Lo está diciendo. O sea, pero entendamos también, que se comunicaron con este jovencito. Él no estaba él no había desencarnado, sino que mediúnicamente se pudo hablar con el espíritu de ese niño que estaba, o de ese joven que estaba en ese cuerpo, en ese cuerpo. ¿Por qué vino así? En ese cuerpo decrépito. No todos sabemos que venimos así por una situación, por algo, ¿no? Y él había hecho eso. Él había hecho eso. Tenía 6 veces más que venir así. Por el daño que había hecho. Por el daño que había hecho. Bueno, amigos. Dime. Sí, continúa. No, yo creo que... José. Perdón. José. Sí. Sufren mucho los espíritus suicidas con esta lección. Para aprender la lección. Aprender para no repetir el acto de suicidio. Estoy diciendo eso porque él suicida repitiendo. Y por sinal, estoy diciendo eso porque la persona dice muchas veces, Divaldo Franco intentou suicídio.
Quando volve, talvez com 19 anos. E ele tem um tempo... talvez há uns 800 anos. 200 años. 800 años. 800 anos. Ele suicidou-se. Se suicidó. Sim. E eu penso que a pessoa vem com uma... Mesmo com sofrimento, vem com uma tendência para repetir o suicídio. Sí, ahí lo dice. Que tiene que pasar la prueba en esta encarnación. Sim, vem com a tendência, os espíritos colocam nele esta possibilidade. Claro, en su mente. Para ele tentar volver. Luchar contra isso. Mas uma prueba que ele tem que soportar. Claro, o sea, me imagino que lo que estás explicando es que te vuelven a inducir a eso como prueba y tienes que pasarla, o sea, no acceder. Es como como tentarte, ¿no? Es lo que estoy entendiendo, Por el ¿no? contrario, lo que yo, mi opinión es que para alguien llegar a un suicidio es porque tiene un desequilibrio no solamente espiritual, sino que tiene un desequilibrio emocional, claro, ¿no? Claro. Y eso también puede ser arrastrado a través de las existencias. Acuérdense que todo se queda en la memoria espiritual. Y traumas de otras vidas también se quedan. Lo que muchos dicen ahora, registros akáshicos, ¿no? Claro, todo lo que hemos ahí se queda. Ahí se queda todo grabado. Entonces, de una existencia a otra queda la tendencia suicida. Pero ¿por qué se da ese primer suicidio si ha tenido muchas existencias en las que el hecho se ha dado? Existe algo que generó eso, que fue un desequilibrio emocional de aquella existencia. Puede ser también alguna compañía espiritual que colaboró para que eso suceda. Y eso va trascendiendo, Es por eso que cuando hacemos el trabajo de desasociación es como una terapia para el espíritu. Uno le conversa e intenta decirle con mucho amor e intenta ayudarlo a que supere ciertas cosas, que nada más son desequilibrio emocional también. Claro, falta de información también puede ser. Bueno, y podría ser de que, como tú dices, ¿dónde fue el inicio, no? Este espíritu fue evolucionando, nunca se suicidó, pero por la soberbia, por, yo qué sé, el egoísmo o alguna tendencia negativa como espíritu, y yo hice daño a alguien, y este alguien se suicidó, entonces yo ya tengo el karma, por eso. ¿Puede ser? Claro, de hecho eres un asesino indirecto, ¿no? Si tú dañas a alguien, si tú le haces un mal a alguien, la consecuencia también va a ser un débito tuyo, ¿no? Va a ser una consecuencia funesta como un suicidio. En el futuro yo también puedo suicidarme porque causé el suicidio de otro, ¿verdad? Puede ser que seas inducido como prueba. O sea, Dios es contra el suicidio, vamos a decirlo así. Entonces Dios no va a querer que sus hijos acorten o que su programación existencial se vea dañada por sí mismo, por el propio espíritu. Entonces Él no permite ese suicidio. Sabemos que el suicidio es algo terrible para el espíritu. Claro. Pero sí puede venir una tendencia como una depuración de débito, pero es solo una tendencia, ¿ok? No puede ser inducido exactamente, puede ser que la tendencia sea en otro, la prueba sea diferente, no necesariamente. Es posible, sí. Es posible. Sí, es posible también porque acabo, por ejemplo, aquí en el tema de Camilo, ¿no? Ajá. Como contaba él había indirectamente hecho que el señor al quemarle los ojos se suicidara. Y este hombre debe haber pasado, debe estar en un submundo porque se suicidó. Pero él también se suicidó también y tuvo que pasar por ese lugar. Y me imagino que ahí tiene que haber reconocido que por culpa de él el otro hombre se mató, ¿no? Entonces, como dice Ana Cecilia, puede ser, ¿no? Directa o indirectamente, ¿no? Es posible. ¿No?
Bueno, ahora sí, ¿alguna pregunta más? Sí, pues Dime, dime yo. Dime con ego. Sí, dime. No, dime. Dime, Ale. No, yo quería agregar que todos los que estamos aquí presentes, todos somos espíritus encarnados, ¿verdad? Sí. Y no es una coincidencia que estemos acá reunidos, es por algo, ¿no? En vidas anteriores sí hemos estado reunidos con otros cuerpos, ¿no? Pero sí en nuestros espíritus son los mismos. Entonces, si de alguna forma nos estamos buscando es para, sí, pues, digamos, reencontrarnos, quizás saldar alguna falta que hemos podido tener unos con otros también, ofensas, ¿no? Resentimientos, y por eso estamos acá, ¿no? Claro, Para depurar todas esas cosas negativas que podemos haber sentido puede haber antes. salido. Claro que sí. Surgido en cualquier existencia. Claro, porque hablabas de perdón, ¿no? Hablabas de perdón. Empezamos con eso. No, hemos empezado en el Evangelio. Cuando empezamos la reunión, pues hablamos Hablamos del perdón. Claro. Perdónenlo, Alejandro. Del Evangelio. No, pero sí, dime. Una última pregunta. No, sigue. No. En el caso que una persona X por depresión y todo tuvo la intención de suicidarse, pero no llegó a eso, digamos, como que en ese trayecto del momento que pensó no lo hizo. No lo culminó. No lo culminó, ¿no? Porque reflexionó y ya poniéndose qué pasa con mi mamá, mi papá y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces no lo hizo. ¿Y esa persona cómo quedaría? Está bien, se salvó. Claro. O sea, yo puedo pensar muchas cosas, ¿cierto? De repente por un momento de desequilibrio. Claro. Pero lo importante es que me ubiqué y reaccionó. Entonces, gloria a Dios que no lo hizo. ¿Qué dice la oración que nos enseñó Jesucristo? Y no nos dejes caer en la tentación. Pero existe la tentación. Pero no caíste. Pero no cayó. Entonces, más bien, hacerle ver a esa señora que hizo bien, esa persona que hizo bien, y que, bueno, no en lo posible no vuelva a pensar eso. No, y de repente está más fortalecida, ¿no? Al renunciar se fortaleció su espíritu. De repente, claro. Porque salir de eso no es tan fácil tampoco, y aún así lo hizo, ¿no? Creo que esa es la prueba específicamente. Claro, puede ser esa es la prueba específica, claro, ¿no? Y la tentativa. Claro. Y la probablemente pasó. ya en otras existencias ya lo ha hecho. Ajá. Entonces, por eso conoce. Claro, de pronto ya conoce. Claro. Aprobó. Ya no repite de él. Bueno, ahora sí, amigos, muchas gracias por todo y que Dios los bendiga.